nació en la pobreza absoluta, con una guitarra prestada y un sueño que parecía imposible. Hoy te invito a conocer la historia real del hombre que se convirtió en la voz indiscutible de México. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple jornalero de Jalisco se transformó en una leyenda inmortal. El 17 de febrero de 1940, en el pueblo de Huentitán el Alto, Jalisco, nació un niño que sin saberlo iba a cargar sobre sus hombros el peso de la música ranchera para convertirla en el himno indiscutible de todo un continente, un pequeño llamado Vicente Fernández Gómez que desde la más tierna infancia aprendió que la vida no regalaría absolutamente nada y que cada centavo o cada aplauso se ganaba a pulso con sudor, hambre y una terquedad inquebrantable. Criado en el seno de una familia de recursos sumamente modestos donde las carencias económicas eran el pan de cada día y los problemas familiares golpeaban con fuerza implacable, el joven Chenta encontró en el canto su único refugio verdadero, pasándose las horas muertas imitando a los grandes ídolos de la época como Pedro Infante mientras caminaba por los campos polvorientos o se ganaba la vida vendiendo leche, limpiando zapatos, cargando bultos en la plaza o haciendo cualquier changarro que le permitiera llevar algo a la mesa. A los 8 años, con una guitarra prestada y una afinación natural que gelaba la sangre de cualquiera que lo escuchara, comenzó a templar esa voz potente y cristalina que años más tarde haría temblar los estadios más grandes del mundo, cantándole a la gente en las calles, en las cantinas de mala muerte y en las ferias de pueblo a cambio de unas cuantas monedas que guardaba celosamente como el tesoro más grande del universo. Los años de la adolescencia fueron una prueba de fuego constante donde el hambre apretaba el estómago y la desesperanza amenazaba con apagar su sueño guajiro de convertirse en artista, pero él se negaba rotundamente a rendirse, aferrado a una promesa que se hizo a sí mismo frente al espejo: algún día su nombre estaría grabado en letras de oro en la historia de la música mexicana y su madre no volvería a sufrir las humillaciones de la pobreza extrema. Esa determinación de hierro lo empujó a buscar fortuna en Guadalajara y posteriormente en la Ciudad de México, el monstruo de asfalto donde todos los sueños musicales iban a morir o a resucitar convertidos en leyenda, recorriendo las interminables mesas de la famosa Plaza Garibaldi y tocando las puertas de la legendaria XCW con los zapatos rotos, el estómago vacío y un nudo en la garganta pero con la dignidad intacta. Durante años enteros, la respuesta fue siempre la misma: puerta cerrada en la cara, rechazos sistemáticos de ejecutivos discográficos que no veían en su estampa de charro provinciano el producto comercial que buscaban y noches enteras durmiendo en las bancas de los parques o en cuartitos de vecindad donde el frío y la soledad eran sus únicos compañeros de cuarto. Sin embargo, en 1963, la marea comenzó a dar un giro cuando conoció a María del Refugio, Cuca Abarca, su vecina en Guadalajara, con quien se casó ese mismo año en una ceremonia muy modesta, iniciando una relación de complicidad y amor inquebrantable que soportaría todas las tempestades de la fama, las giras interminables y los escándalos mediáticos. A mediados de los años 60, su suerte dio el vuelco definitivo tras la repentina y trágica muerte de Pedro Infante, dejando un vacío gigante en el corazón de México que ningún otro cantante lograba llenar del todo, lo que abrió una rendille por la cual la voz monumental de Vicente comenzó a colarse a través de la radio gracias a participaciones en programas locales y palomazos memorables que encendieron la chispa del fervor popular. El salto definitivo a las grandes ligas discográficas ocurrió en 1966 cuando firmó su primer contrato formal con CBS México, hoy Sony Music, la casa disquera que se convertiría en su trinchera y testigo fiel de sus más grandes hazañas comerciales, comenzando a grabar temas que rápidamente se metieron en el gusto de la gente hasta consolidar su primer gran éxito masivo, La Ley del Monte, tema compuesto por José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, que en 1969 reventó las listas de popularidad y lo catapultó de golpe al firmamento de las estrellas nacionales. A partir de ese momento, la maquinaria de su carrera se volvió imparable y cada disco que lanzaba al mercado era un acontecimiento nacional que se agotaba en las tiendas de discos de todo el país, acompañado de una presencia escénica imponente donde el charro de Huentitán no solo cantaba con una potencia vocal deslumbrante, sino que se entregaba en cuerpo y alma a su público en presentaciones en vivo que se prolongaban por horas y horas porque él mismo aseguraba que mientras la gente siguiera aplaudiendo, él no dejaría de cantar. En la década de los 70, su figura se consolidó como el indiscutible sucesor de los grandes mitos de la canción ranchera, protagonizando además una exitosa y prolífica carrera cinematográfica con películas emblemáticas como Tacos al Carbón en 1972, El Albañil en 1975 y Picardía Mexicana en 1978, cintas de corte popular que reventaban las taquillas y donde interpretaba al héroe de barrio, al hombre de campo noble y trabajador que conquistaba a la mujer hermosa a base de picardía, valentía y
canciones de amor desgarradoras. Y mientras los estadios de México, Estados Unidos y América Latina comenzaban a abarrotarse hasta la bandera con miles de fanáticos coreando a pulmón herido cada uno de sus versos, Vicente Fernández transformó sus conciertos en experiencias casi religiosas donde el tequila corría, el mariachi tronaba con una precisión milimétrica y él, enfundado en un traje de charro impecable que lucía como una armadura de honor, se arrodillaba ante su público para agradecerles el milagro de haberlo sacado de la pobreza. A finales de los 70 y durante toda la década de los 80, su voz se convirtió en la banda sonora oficial de los amores, los desamores, las borracheras y las nostalgias de millones de hispanohablantes, consolidando éxitos monumentales como Volver, Volver, un himno absoluto grabado en 1972 que vendió millones de copias en todo el mundo y que lo consagró definitivamente como el rey indiscutible de la música vernácula. No importaba la ciudad ni el país, pisar el escenario del Teatro Blanquita, la Plaza de Toros México o el legendario Madison Square Garden en Nueva York significaba presenciar un fenómeno único de resistencia vocal y entrega física absoluta, donde Chenta desafiaba al cansancio cantando durante más de 4 horas consecutivas sin la ayuda de grabaciones pregrabadas, demostrando que su garganta era un instrumento de precisión inalcanzable para cualquier otro artista de su generación. Con la llegada de los años 90, lejos de dar señales de agotamiento o de replegarse ante la llegada de nuevas modas musicales, duplicó su apuesta por la excelencia interpretativa y lanzó producciones discográficas monumentales que barrieron con todos los premios de la industria, coronándose en 2002 como la persona del año por la Academia Latina de la Grabación. Su carisma desbordante y su cercanía casi familiar con la gente lo convirtieron en un patriarca intocable de la cultura popular, un hombre que desde su rancho, Los Tres Potrillos, vigilaba celosamente su legado mientras se dedicaba a criar caballos finos, a charrear con sus amigos de toda la vida y a recibir a cuanta personalidad del espectáculo o la política se atreviera a cruzar las puertas de su propiedad para rendirle pleitesía. Pero en un momento, el patriarca de la canción ranchera decidió que era momento de despedirse de los escenarios a lo grande, protagonizando una gira de despedida histórica que culminó el 16 de abril de 2016 con un concierto monumental titulado Un Azteca en el Azteca, donde más de 80,000 almas abarrotaron el Estadio Azteca para atestiguar el último gran concierto de su carrera en vivo, un maratónico recital de casi 3 horas donde interpretó más de 60 canciones con la misma potencia vocal de sus mejores años, cerrando con su mítica frase que ya formaba parte del imaginario colectivo: mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chenta no deja de cantar. Aunque se retiró de las giras internacionales, su amor por la música nunca se detuvo del todo, refugiándose en su estudio privado de grabación dentro del rancho para seguir creando discos de música tradicional y colaborando ocasionalmente con las nuevas generaciones que veían en él al último gran titán de la época dorada de la música mexicana. El tramo final de su vida llegó rodeado del amor incondicional de su inseparable Cuca, sus hijos, nietos y millones de seguidores que lo convirtieron en un mito viviente, hasta que una trágica caída en su rancho a mediados de 2021 desencadenó un deterioro irreversible en su salud que lo mantuvo hospitalizado durante meses en Guadalajara, luchando como el guerrero que siempre fue contra complicaciones pulmonares que poco a poco fueron apagando su gigantesca vitalidad. El 12 de diciembre de 2021, el corazón del charro de Huentitán dejó de latir definitivamente, paralizando a México entero y desatando un luto multitudinario sin precedentes donde miles de personas desfilaron durante días ante su féretro en la arena VFG, despidiendo entre lágrimas, mariachis y aplausos interminables al hombre que había convertido su propia vida en el testamento más grandioso de la música ranchera. Y aunque su cuerpo físico ya descansa bajo la tierra generosa de su amado rancho, la voz de Vicente Fernández se niega a apagarse, resonando con la misma fuerza atronadora en cada cantina, en cada fiesta familiar y en cada rincón del planeta donde un mexicano extrañe su tierra, recordándonos para siempre que mientras haya un corazón dispuesto a sentir la crudeza y la belleza de un buen boulero o ranchero, el charro de Huentitán seguirá vivo, cantando eternamente desde lo más alto del firmamento musical. Y es que al detenernos a rascar la superficie de la gran leyenda construida por Vicente Fernández, descubrimos que su biografía está tejida con esas paradojas fascinantes que solo la vida de los verdaderos colosos populares es capaz de sostener. Por un lado, el hombre de poder indiscutible, el patriarca severo y protector que gobernaba su dinastía y su rancho con mano de hierro, celoso de su espacio y de su privacidad. Por el otro,
el niño lastimado por las carencias de Huentitán que jamás olvidó el hambre, la angustia de los días sin un centavo en la bolsa y la humillación de haber tenido que tocar puertas cerradas con una guitarra gastada. Esa dualidad explica en gran medida la intensidad casi feroz con la que defendía su carrera y la devoción casi mística que exigía y entregaba en cada una de sus actuaciones en vivo. Para Chenta, subirse a un escenario no era simplemente un trabajo bien remunerado, sino un acto de redención diaria, una revancha contra la miseria y un pacto de honor sagrado con ese público que lo había rescatado del anonimato absoluto. Dicen los músicos que lo acompañaron durante décadas que el peor castigo para él era quedarse callado, y que incluso en los días en que la salud comenzaba a flaquear, cuando la fatiga acumulada por giras de meses enteros amenazaba con destrozarle las cuerdas vocales, bastaba con escuchar el grito eufórico de la multitud para que el cuerpo se le enderezara, el rostro se le iluminara con esa sonrisa franca de charro orgulloso y la voz surgiera limpia, potente y desafiante como si tuviera 20 años otra vez. Ese rigor inquebrantable también lo convirtió en el blanco constante de los reflectores de la prensa del corazón y de los escándalos mediáticos que, lejos de mellar su popularidad, terminaban por cimentar una imagen de hombre indomable, de patriarca de una época donde las reglas del espectáculo se escribían con testosterona, orgullo provinciano y una sinceridad a prueba de balas. A diferencia de otros artistas contemporáneos que buscaban pulir su imagen pública contratando asesores de imagen o cuidando milimétricamente cada palabra frente a los micrófonos, Vicente Fernández se proyectaba tal cual era, un hombre de campo con sus virtudes colosales y sus contradicciones humanas, capaz de soltar una broma pícara en plena entrevista televisiva, de defender a capa y espada su jerarquía familiar o de cantar durante 5 horas seguidas sin importarle el protocolo ni los horarios de los organizadores. Su rancho, Los Tres Potrillos, convertido con los años en un santuario custodiado celosamente a las afueras de Guadalajara, funcionaba como una prolongación de su propia personalidad, un espacio vasto, generoso y abierto a los amigos de toda la vida, pero férreamente blindado cuando se trataba de proteger la intimidad de su clan de la voracidad de los medios sensacionalistas. Allí, entre criaderos de caballos de PRE, cherides de níquels donde él mismo montaba con la elegancia de un caballero antiguo y largas sobremesas regadas con tequila y canciones de mariachi, Chenta construyó su propio reino, un refugio blindado contra los estragos del tiempo y la soledad que suele acompañar a los grandes mitos vivientes cuando las luces de los estadios se apagan definitivamente. Y es precisamente en ese microcosmos de poder, tradición y afectos intensos donde la figura de Vicente Fernández adquiere su verdadera dimensión humana, alejada ya del bronce de los monumentos pero también de la caricatura mediática. A su lado, soportando los vendebels de la fama, los rumores de romances pasajeros y la presión asfixiante de la vida pública, estuvo siempre Doña Cuca, la mujer que con paciencia infinita y un carácter de acero supo sostener los cimientos del hogar mientras el ídolo conquistaba el mundo. Su matrimonio, sostenido a lo largo de más de 5 décadas, se convirtió en una especie de leyenda paralela, un pacto silencioso de lealtad donde ella era la única autoridad capaz de bajarle los humos al charro de Huentitán con una sola mirada, recordándole de dónde venía cuando los aplausos ensordecedores amenazaban con marearlo. Esa complicidad doméstica fue el ancla que le permitió a Chenta regresar siempre a tierra firme después de agotar las taquillas en el Madison Square Garden, en el Estadio Azteca o en las plazas de toros más exigentes de Colombia, España y Estados Unidos. Sabía perfectamente que, detrás de la puerta de su rancho, los títulos de Rey de la Música Ranchera o Ídolo de México no servían de nada si no cumplía con su papel de esposo, padre y abuelo protector. Esa misma intensidad con la que vivía puertas adentro se trasladaba, multiplicada por 1000, a los estudios de grabación y a los escenarios, donde desarrolló una metodología de trabajo casi obsesiva que desconcertaba a propios y extraños. Mientras otros cantantes de su categoría necesitaban semanas enteras para perfilar un álbum, Vicente podía entrar al estudio de la mano de su arreglista de cabecera y grabar los temas de un disco completo en un par de jornadas maratónicas, arrojando interpretaciones de una calidad técnica tan impecable que rara vez requerían segundas tomas. No utilizaba apuntadores electrónicos, no dependía de pistas pregrabadas y rara vez transigía con los caprichos de los productores jóvenes que querían modernizar su sonido metiéndole arreglos electrónicos o fusiones extrañas. Él defendía a capa y espada el sonido clásico del mariachi de cuerdas y trompetas vibrantes, convencido de que la música vernácula no necesitaba disfraces modernos para conmover al público. Para él, cantar un tema de Agustín Lara,
de José Alfredo Jiménez o de John Sebastián era un ejercicio de respeto absoluto a la letra y a la melodía, imprimiéndoles ese sello tan personal de la voz nasal, potente y quebrada por el sentimiento que obligaba al oyente a sentir el dolor, el orgullo o la borrachera como si fueran propios. Conforme el nuevo milenio avanzaba y la industria musical global experimentaba una transformación radical con el surgimiento de las plataformas digitales y la fragmentación de los públicos, la figura de Vicente Fernández se transformó en un faro de resistencia tradicional, un bastión inquebrantable de la mexicanidad más pura que se negaba a ceder ante las modas pasajeras del reggaetón o el pop comercial. Lejos de quedarse atrás, supo entender mejor que nadie el valor de su propio mito, convirtiéndose en el patriarca indiscutible al que todos los jóvenes valores de la música regional mexicana, desde Alejandro Fernández, heredero directo de su dinastía, hasta nuevas generaciones de intérpretes, acudían en busca de bendición, consejo o simplemente para escuchar de su propia voz las anécdotas de una época dorada que ya no volvería. Su legado discográfico, compuesto por más de 80 álbumes y ventas que superan los 60 millones de copias en todo el mundo, se erige hoy como un monumento inmarcesible, una enciclopedia sonora del alma popular latinoamericana que seguirá enseñándole a las futuras generaciones cómo se canta al amor, al desprecio y a la vida con el pecho abierto y el alma en la mano. Y es que al apagar los micrófonos y repasar la ruta completa de su existencia, queda clarísimo que la historia de Vicente Fernández no es únicamente la biografía de un triunfador excepcional, sino la crónica viva de cómo un hombre esculpió su propio destino a base de pura sangre, fuego y una valentía escénica que desafió todas las leyes lógicas del espectáculo. Desde aquellos días polvorientos y hambrientos en Huentitán hasta la apoteosis dorada de la Arena VFG y el Estadio Azteca, Chenta demostró que la grandeza verdadera no nace de la comodidad ni de los golpes de suerte providenciales, sino de la capacidad infinita de resistir cuando el mundo entero te cierra las puertas en las narices y te dice que no sirves para nada. Su voz, esa potente campana de bronce capaz de cimbrar los cimientos de cualquier recinto y de arrancar lágrimas al más pintado con un simple quejido de mariachi, se convirtió en el testamento más honesto de un México profundo que encontró en sus canciones la banda sonora de sus mayores alegrías y de sus derrotas más amargas. Hoy, cuando su figura descansa ya en el territorio inalcanzable del mito, sus canciones continúan resonando con la misma urgencia de siempre en cada rincón donde alguien decida levantar una copa, brindar por un amor perdido o simplemente celebrar el milagro de estar vivos. Y mientras una sola trompeta rompa el silencio de la noche con los primeros acordes de Volver, Volver, el charro de Huentitán seguirá allí, de pie en el centro del escenario, con el traje de charro impecable, la sonrisa retadora y el alma entregada por completo a un público que, fiel a su promesa eterna, nunca dejará de aplaudirle. Y al detenernos a contemplar la dimensión total de su legado, resulta fascinante comprender que la monumental figura de Vicente Fernández no se construyó únicamente sobre los escenarios o dentro de los estudios de grabación, sino en la manera en que logró convertirse en un miembro invisible pero entrañable de millones de hogares hispanohablantes en todo el mundo. Para el abuelo que escuchaba sus discos en un viejo radiograbador mientras arreglaba herramientas en el patio, para el padre que manejaba durante horas en carreteras solitarias con el volumen a tope para espantar el sueño, y para el joven que descubría en sus letras el dolor punzante de un primer desamor, Chenta no era una estrella inalcanzable de Hollywood, sino el amigo fiel que siempre tenía la palabra exacta para describir lo que el corazón humano a veces es incapaz de articular por sí mismo. Esa conexión visceral y sin intermediarios explica por qué su muerte no fue vivida simplemente como la partida de un artista consagrado, sino como la pérdida de un patriarca familiar, de un pilar fundamental en la identidad emocional de varias generaciones que crecieron sabiendo que, pasara lo que pasara, la voz de Vicente Fernández siempre estaría ahí para acompañar las grandes celebraciones y para mitigar los momentos de profunda soledad. Y es justamente esa inmortalidad construida a base de autenticidad, talento descomunal y una entrega absoluta la que garantiza que su nombre jamás será borrado del mapa de la cultura popular, permaneciendo para siempre como el estandarte máximo de la música vernácula y el alma indomable de México. Y es precisamente esa comunión casi telepática con las entrañas del pueblo lo que elevó a Vicente Fernández a la categoría de los mitos insustituibles, aquellos que ya no pertenecen al tiempo ordinario sino al territorio de la leyenda permanente. En una época en la que la industria del entretenimiento comenzó a apostar por productos prefabricados, efímeros y carentes de raíces, la presencia imponente de Chenta recordaba la fuerza primigenia del arte popular, el talento desatado que no necesita artificios tecnológicos porque se sostiene únicamente sobre la potencia de un pulmón prodigioso, la verdad de una garganta curtida en la pelea diaria y el carisma magnético de quien sabe que domina el escenario como si fuera el patio de su propia casa.
Cada concierto suyo era un ritual de iniciación colectiva donde las diferencias sociales se borraban por completo bajo las notas de un arpa y el llanto limpio de los violines, fundiendo en un solo grito eufórico a campesinos, empresarios, obreros y académicos que encontraban en su voz el eco exacto de sus propias pasiones y desdichas. Esa capacidad única para encarnar el orgullo, la dignidad y el dolor de toda una cultura es lo que convierte su paso por este mundo en una hazaña irrepetible, asegurando que su memoria continúe cabalgando sin descanso por la historia viva de la música latinoamericana. Y así, mientras las manecillas del reloj avanzan incansables y el mundo moderno continúa su transformación vertiginosa hacia horizontes cada vez más impersonales, la figura gigantesca de Vicente Fernández se alza firme y desafiante como un monumento inquebrantable a la mexicanidad más pura y profunda. A través de los campos de su querido Jalisco, en los pasillos de su rancho donde el eco de sus canciones aún parece filtrarse entre el viento y los corrales, y en la memoria colectiva de un continente entero que se niega a dejarlo marchar, el Charro de Huentitán nos sigue legando una verdad inalterable: que los grandes ídolos nunca mueren verdaderamente mientras exista una garganta dispuesta a entonar sus versos con el alma en la mano. Hoy, su voz sigue resonando con la misma potencia de un trueno en la madrugada, recordándonos que su leyenda no es solo el testimonio de un triunfo artístico sin parangón, sino la prueba definitiva de que la pasión, el esfuerzo y el amor incondicional por un público pueden desafiar las fronteras del tiempo mismo. Y mientras el cielo se ilumine con las notas de un mariachi y una sola copa se levante para brindar por los amores eternos y las nostalgias del pasado, Vicente Fernández seguirá allí, subido en lo más alto de la historia, cantando con toda la energía para la eternidad. Si el video te gustó, dale like y suscríbete activando la campanita para no perderte de los próximos videos.